Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Raúl Mosby y a mi lado, como siempre, está Marco Antonio. Gracias por sintonizarnos una vez más. Bienvenidos a su programa. Ya teníamos ratito que no los veíamos. Ya sé, pero ahora como ustedes lo pidieron, este tema que traemos, este tema que trae Marco Antonio es sobre ansiedad. Sí, así es, el tema de la ansiedad. Ya lo habían estado pidiendo un ratito, ¿verdad? Por las redes. Sí, mis amigos me lo están pidiendo pues están ansiosos de... No, y con justa razón, es una patología bastante frecuente, lamentablemente, en la población. La mayoría de nosotros hemos experimentado algún episodio, algún brote, de ansiedad en nuestras vidas, ¿eh? Fíjate que un amigo me estaba diciendo, güey, habla de ansiedad, por favor, habla de ansiedad. Me dice, es que estoy bien ansioso, me dice, estoy ansioso de verla. Pues le hubieras dicho, pues ve a terapia si te sientes ansioso. De llegar pronto a su casa. O sea, si se siente ansioso, que vaya a terapia. No, es que esa es una canción de Grupo Marrano, güey. Con razón, no me la sabía. Se llama El Ansioso y por eso me dice el güey. Ok. Esa no te la ando manejando yo. En mi playlist. No. Entonces... Pero sí, efectivamente, va. El episodio anterior vimos y hablamos sobre el cerrando ciclos. Cerrando ciclos. De hecho, ¿cuántos de nosotros cerramos ciclos? Por favor, ahí mándenos por inbox quién cerró un ciclo. ¿Que está seguro que cerró el ciclo? Yo espero que lo hayan cerrado. Les dimos tiempo, les dimos espacio. Como 2 semanas, creo. Más o menos para que cerraran su ciclo de una manera adecuada o por lo menos más decente. O menos, sí, exactamente. ¿Verdad? De una manera decente, ¿va? Y pues ahora abordamos una patología igual fuerte como el no cierre de un ciclo, pero que está muy, muy presente en la mayoría de la población, que es la ansiedad. La ansiedad. ¿Sí? Entonces... Y... bueno. No, entonces como lo dice Marcos, entonces hoy trataremos este tema sobre cómo vivir la ansiedad. Cómo vivir con la ansiedad, perdón. Así es, porque la ansiedad es... muchos de nosotros o muchas personas están peleadas con la ansiedad. O sea, quisieran erradicar la ansiedad de sus vidas. Y esto, queridos psiconautas, es imposible. O sea, la ansiedad forma parte de nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Cualquier terapeuta, cualquier chamán, al que vayas. O sea, al que vayas. Saludos para el John Wick. Y con los que intentes tranquilizar tu mente, ¿va? O con el cura, o no sé. El yogi y demás. Si te prometen erradicar la ansiedad, es una mentira. Porque la ansiedad forma parte de nuestra naturaleza humana. Pero antes de empezar, Marcos, la pregunta del siglo o la pregunta primordial, la primordial de este tema. Todos se están preguntando. Y antes del tema, aclarando, esto es café. Esto es café. De hecho, se ve que es café. Qué bueno. Y tú también. ¿Cuál es tu pregunta? A ver. Bueno, entonces, primero, ¿qué es ansiedad? Bueno, la ansiedad, como ya lo había mencionado, es una emoción. Realmente es una emoción natural y útil que forma parte de la naturaleza humana. ¿Sí? O sea, la ansiedad la tenemos todos. Todos podemos presentar ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad, principalmente su valor radica en darnos adaptación, detección y respuesta ante un peligro. Ok. ¿Sí? Ante un peligro. Desde antropológicamente, en la historia de la humanidad, por ejemplo, el hombre primitivo, el hombre de las cavernas, pues no tenía, ahora sí que una seguridad total, para su resguardo y el resguardo de los suyos. Para sobrevivir. Entonces la ansiedad le ayudaba a mantenerse
vigilante. Alerta. Alerta ante cualquier peligro, ante, qué sé yo, un lince, qué sé yo, un animal Un pinche ponzoñoso, oso, Simón. etcétera, ¿no? Ujú. O sea, por eso se desarrolló, ¿va? En esta manera. Porque el hombre primitivo estaba siempre vigilante ante un peligro inminente, Ok. ¿sí? Conforme va avanzando la civilización, la historia de la humanidad, pues obviamente estos aspectos que están fuera de nosotros cada vez están teniendo pues un mayor orden, ¿va? Por lo tanto, es cada vez menor el peligro inminente que podemos estar expuestos. Sin embargo, la ansiedad en muchos de nosotros se nos queda como los hombres primitivos. O sea, siempre estamos hipervigilando porque nos sentimos amenazados. Y eso es cuando tenemos periodos de ansiedad. O sea, es como tú dices, no desarrollamos como que la ansiedad. No, la ansiedad se desarrolla de manera natural en nuestra vida. Si a ti te van tú sientes que te están siguiendo y ya es de noche, tu organismo va a desarrollar un proceso ansioso. ¿Para qué? Para que te agites, te pongas Alerta. vigilante, te pongas alerta, veas a dónde correr, a quién pedir auxilio, cómo poder salir de ese momento de angustia, Ok. de ese momento de peligro. Ujú. O sea, tú la desarrollaste, pero pues para nuestra supervivencia, Ok. ¿sí? El problema es cuando vemos peligros en donde no los hay. Y desarrollamos este proceso de ansiedad que nos desgasta, ¿sí? Ujú. Por eso la ansiedad forma parte de nosotros. Tenemos que aprender a vivir con la ansiedad y que la ansiedad sea nuestra aliada, Yo creo, no nuestra enemiga. yo creo que eso es algo muy importante porque, pues obviamente, muchas de las personas que nos están viendo, o hasta yo, o sea, yo he escuchado entre amigos, amigas, que me dicen, ay, es que yo tengo yo sufro de ansiedad porque mi abuelo, mi abuela sufría de ansiedad. Entonces, lo que tú estás diciendo es de que todos tenemos en mayor o mínimo o mayor un grado de ansiedad. Definitivamente sí, ¿verdad? O sea, y lo que va a ir variando a lo largo de las generaciones, por lo que tú comentas, va a ser la somatización de la ansiedad en cada uno de nosotros. Y para las personas que nos están sintonizando o viendo, ¿qué es somatización? La somatización de es hecho, un porque proceso, de- De hecho, porque yo tampoco sé. Sí, ya me lo imaginaba. La somatización es un proceso por el cual en pocas palabras, se refleja, ¿sí? Se Ok. refleja, se evidencia, se manifiesta una emoción, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, tú sientes la emoción de la alegría. ¿Cómo somatizas tú la emoción de la alegría? Te Pues, puedes sonriendo, ruborizar, sonriendo. te Ajá. puedes ruborizar, puedes sonreír, etcétera. Esa es una somatización. ¿Cómo somatizas la emoción de la tristeza? Llorando. Lloras, ¿sí? Te palideces. Esa es una somatización. Te deprimes. Bueno, ese ya es un conjunto de Ok. síntomas. Por decir, Eso ya es un diagnóstico. entonces por decir, yo ahorita, yo me siento alegre y mi somatización es tomando cerveza. Hablamos de somatización como un reflejo natural Oh, ok. del cuerpo. Entonces esto ya es externo. Eso ya es externo, ¿sí? Ok. O sea, es un reflejo natural del cuerpo por el cual manifiesta, evidencia una emoción. Ok. Entonces, la ansiedad se puede hacer manifiesta de diferentes maneras. A muchos les puede dar taquicardia, a muchos les puede dar sudoración, a muchos se les puede dar resecación de la garganta o se les puede cerrar la garganta. Ujú. A otros empiezan a temblar, otros se quedan paralizados. O sea, va a depender de cómo somatices la ansiedad, Ok. ¿sí? Porque la ansiedad es positiva, ¿sí? Que es con la que debemos aprender a convivir y hacer de nuestra aliada, ¿sí? La positiva es por lapsos, ¿ah? Cuando se necesita. Cuando se necesita la ansiedad para supervivencia, el cuerpo la va a manifestar, ¿sí? Ujú. Y está también la ansiedad patógena.
la ansiedad patológica, que es la que cuando nosotros hablamos de un trastorno, estamos hablando precisamente de un trastorno de ansiedad, que es la patológica. Que eso es Que lo que nos sirve. Que no nos enferma. Y nos ¿sí? desgasta Y nos emocional. desgasta. ¿Por qué? Porque este tipo de ansiedad es establecida. Es decir, como que se estaciona y se queda. Ok. ¿Sí? Sí. Es estacionada y aparte es asociada. Puede ser asociada por algo. Ahorita vamos a ver algunos tipos de ansiedad. ¿Sí? Puede ser asociada. A diferencia de la ansiedad positiva, la ansiedad natural, que es espontánea. Es en el momento en el que se necesita y se va. Es como nuestro mismo organismo, por ejemplo, el sistema simpático y parasimpático. ¿Sí? ¿Qué hace el sistema simpático? O sea, tú estás normal atravesando la calle. Ves que de repente sale un carro de no sé de dónde salió y está inminentemente directo a ti y te va a atropellar. El sistema parasimpático, ¿qué es lo que hace? Genera adrenalina en tu cuerpo, te hace una taquicardia necesaria. ¿Para qué? Para que puedas de alguna manera agarrar una energía y salir. Y reaccionar. Y reaccionar y salir de ese peligro inminente. Uh-huh. Entonces, terminas, te haces a un lado, te avientas, qué sé yo, te salvas. Te salvó tu sistema parasimpático. Ok. Pero no te puedes quedar así todo el tiempo, porque te daría un ataque cardíaco. ¿Qué es lo que hace? Entra el sistema el sistema simpático y te tranquiliza de nuevo. Ok. Te lleva a la homeostasis, al equilibrio de nuevo. Es decir, vuelve a tu organismo a una manera natural. Ok. ¿Sí? Eso es lo que hace también la ansiedad. ¿Sí? La ansiedad llega en un momento de suprema necesidad, de un peligro inminente, te da la energía, la destreza, la adrenalina necesaria para poder salir de ese peligro, pero después hay que también aprender a normalizar los niveles de ansiedad. Ok. ¿Sí? Por eso la ansiedad positiva es esporádica, es cuando solamente es necesaria, a diferencia de la ansiedad patógena, que esa sí se establece y te dura todo el día, te dura todo el mes, te dura toda la vida. Por decir, el ejemplo que dices de cruzar la calle, ese es un ejemplo de ansiedad positiva. De ansiedad positiva, exactamente. ¿Sí? De ansiedad positiva. O sea, por eso necesitamos la ansiedad para sobrevivir como seres humanos. Ok, entonces no podemos estar peleados con la ansiedad. O sea, nosotros como seres humanos, todos sufrimos algún tipo de grado de ansiedad. O sea, todos contamos con la ansiedad. Todos presentamos ansiedad, mas no todos sufrimos de ansiedad. Exactamente, ajá. Es tu decisión si sufres o no de ansiedad. Pero todos vamos a presentar ansiedad porque es algo natural en el individuo. Ese punto que quede bien claro. El problema es si la presentamos de manera positiva o de manera... ¿Qué dijiste? Patógena, enfermiza. Patógena, ajá. Sí, enfermiza. Ok. ¿Ah? Por eso, la ansiedad patógena, la ansiedad enfermiza, prácticamente se puede resumir en una sensación de 3 cosas. O sea, de manera muy general, podemos resumir la ansiedad patógena en una sensación de perder el control. Perder el control. ¿Ah? Morir. O enloquecer. ¿Sí? Okay. Cuando a una persona le llega un ataque de pánico es generalmente por una de esas 3 cosas. Porque le da un miedo inminente a perder el control, por algo. Puedes ponerle el escenario que gustes. Uh-huh. Sí, el ejemplo que... puede llegarte la ansiedad por morir. Igual puedes poner 1001 escenarios. Sí, pues sí. O por enloquecer. Pues es lo mismo. O sea, hay un chorro de... O sea, de ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. Por eso, la mayoría de las manifestaciones de ansiedad patógena se pueden resumir en estas 3. En la sensación inminente de perder el control, de morir y de enloquecer. ¿Sí? Por eso, cuando una persona se acerca a nosotros, los psicólogos o el psiquiatra, etcétera, a un tratamiento de la ansiedad, ¿va? Es importante que cualquier profesional de la salud mental mida ciertos aspectos de
de los síntomas que presenta el paciente de la ansiedad. Ujú. Por eso es importante cuando tú me vienes y me dices, ¿sabes qué? Me dan ataques de ansiedad. ¿Qué es lo primero que voy a manejar o lo primero que voy a revisar? Como cualquier otro síntoma, tengo que revisar la intensidad. ¿Qué tan fuerte te da la ansiedad? El ataque de pánico. Ujú. Esa es la intensidad. Tengo que revisar la frecuencia. ¿Qué tan frecuente de los 7 días de la semana, cuántos días presentas el ataque de pánico? O cuánto tiempo. No, esa es la duración. Ah, esa es la duda. Ese es el otro Ok, punto. Perdón, La perdón. duración. Una vez que te da el ataque, ¿cuánto tiempo dura? Ok, ok. Puede ser un ataque de pánico de 15 minutos, de 20 minutos, etcétera. Ok. ¿Sí? Y luego después de ver estos puntos hay que ver también el significado. O sea, ¿qué representa para ti el ataque de pánico? ¿O qué lo detonó? Pero eso ya sería en terapia, ¿verdad? O sea, en una, Sí, sí, sí. terapia. Eso es lo que un profesional de la salud Ujú. ético debe de revisar con este síntoma o con cualquier otro síntoma. Ok. ¿Sí? Sí, sí, Porque sí. hay ansiedad que puede ser provocada por consumo de sustancias adictivas o psicógenas, ¿va? ¿Va? Sí, perdón, psicoadictivas, ¿va? Si tú te drogas, evidentemente tu cuerpo orgánicamente va a generar ansiedad Pero pues eso... y vas a andar como maníaco, ¿va? Pero eso no es como para ir a terapia, ¿va? O sea, No, obviamente, o sea, pues... por eso te digo, la ansiedad también puede ser provocada por un consumo de droga o un consumo de un medicamento. Aquí como, Sí. como lo veo, el pedo es que tú, o sea, que nos, o quien tú quieras, por decir, cada uno de nosotros, el pedo es de que nosotros suframos o de que viéramos a la ansiedad de manera patológicamente. Así es, o sea, la patológica es la que se debe de tratar en terapia, Exactamente, sí, sí, ¿sí? sí. En terapia o con algún médico, dependiendo también la gravedad del asunto, Ujú. ¿sí? Dependiendo también la gravedad del asunto. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace la ansiedad patológica en el organismo o en la vida de cada uno de nosotros, ¿va? Nos crea reacciones agitadas, ¿sí? Largas e intensas. Te desgasta, ¿Sí? ¿no? Pues sí, sí, te desgasta, ¿va? Y su función realmente es estéril, ¿sí? Es estéril, absurda y equivocada. ¿Por qué es estéril? ¿Por qué es absurda y por qué es equivocada? Porque es una evaluación que nuestra mente hace de manera errónea, en donde estamos viendo peligro en donde no lo hay. Prácticamente no sirve de nada. No, sirve para desgastarte. Ujú. ¿Ya? Porque es como si tu mente leyera, te diera la misma intensidad de la ansiedad, poniendo este ejemplo muy burdo, de si viene un carro inminentemente hacia ti, te da la misma ansiedad en ese caso, o te da la misma ansiedad si te dicen, pásale a hablar en público. Oh, no mames, güey. Te da la misma ansiedad como si te fueran a atropellar. Eso es el problema de la ansiedad patológica, porque tu mente no sabe evaluar el verdadero peligro y te da la ansiedad A lo pendejo. a lo como pendejo. quien dice, como a lo ¿verdad? pendejo. A lo pendejo. Ajá. Por eso es estéril, absurda y equivocada. Ok. Sí, sí, sí. Y es cuando empezamos y empezamos a sufrir ansiedad patógena. ¿Sí? Que dices tú, güey, no mames, o sea, que hable en público no me van a matar. No, pues no. ¿Y por qué mi mente lo está leyendo así? Pero por decir, es que de hecho, hablar en público, pues está bien cabrón. Pero ¿por qué tu mente lo lee así? Lo ve como un peligro. Ese es el asunto del por qué debemos de tratar la ansiedad patógena en terapia. Sí, sí, Para sí. educar la mente y que la mente evalúe de manera correcta. Y decirle, no, pendeja, sí, es este ¿sí? pedo. Que evalúe de manera correcta y adecuada. Sí, a huevo. ¿Sí? Por eso la ansiedad patógena es equivocada. ¿Sí? Se ven peligros donde no los hay. Ok. Y el problema también es de que cuando la persona sufre ansiedad, genera una actitud de hipervigilancia. Es decir, alguien que sufre mucha ansiedad, tengo pacientes que llegan a terapia y su motivo de consulta es eso, Ansiedad. la ansiedad, que no los deja. Y están en un estado de hipervigilancia en donde todo el pinche día están así. Algo me va a pasar, me voy a morir, alguien va a venir y me va a matar. O sea, no están tranquilos, no están en paz. Imagínate el desgaste emocional que genera en un organismo en donde las 24 horas o en la mayoría del día
está en esa O circunstancia. cuando las personas ya empiezan a comerse las uñas de tanta ansiedad. Esa es una de, somatización. de arrancarse el cabello. Sí, sí, sí. O sea, hay imagínate, muchos ejemplos. O sea, imagínate, por eso es importante tratarla. Allá en casa, o sea, es necesario tratar la ansiedad cuando ya nos genera una disfunción. Yo creo que la mayoría de las personas que nos está viendo y que cuando nosotros preguntamos en redes sociales de qué les gustaría pues que tratáramos el próximo tema y todos votaron, fue el segundo tema que llegó. Y es que es muy natural. Ansiedad. Porque en la actualidad entre el 20 y el 30% de la población ha padecido en algún momento de su vida un proceso de ansiedad no controlada que ha limitado su espacio vital o que ha limitado su libertad. Fíjate, del 20 al 30%, es decir, de cada 10 personas, 2 o 3 han padecido. Yo creo Entonces estamos hablando de una verdadera pandemia. Sí. O sea, el coronavirus, el COVID-19, le viene guango. A la chingada. O sea, le viene guango a la pandemia de la ansiedad. De la ansiedad. ¿Sí? Porque la mayoría de la población hemos tenido un episodio de ansiedad no controlada. Sí. De hecho, yo bastante de mis amigos y personas que pues me conocen y que hacemos este tipo de videos me mandaron mensaje, güey, o habla de ansiedad, por favor, habla de ansiedad. Y es que la ansiedad, fíjate cómo es tan interesante la ansiedad, que la ansiedad nos puede ayudar a conocernos también a nosotros mismos. Porque la ansiedad habla de nosotros mismos, habla de nuestra vida, habla de nuestros temores y habla de nuestros conflictos mentales. Por eso la ansiedad habla también de nosotros, porque forma parte de nosotros. Simplemente la hemos utilizado mal, como la mente. Por eso, imagínate personas que, por ejemplo, no saben tratar o manejar emociones tan nobles como, por ejemplo, la tristeza o la alegría. Mucho menos van a saber tratar con la emoción de la ansiedad. Okay. ¿Me explico? Sí. Porque es complicada. Por eso es importante, antes que nada, en un tratamiento de ansiedad, hacer cambios en nuestra manera de entender la vida. ¿Sí? En nuestra manera de modificar, en nuestra manera de pensar. Por eso hay que hacer modificaciones en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos acerca del mundo, ¿sí? Para poder así ir reduciendo los periodos de ansiedad. Ok. Sí. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el que detona la ansiedad emergente por un peligro inminente y quien evalúa de esta manera, eres tú. Sí, pues cada uno de nosotros. Por eso debemos de aprender a manejarla, a hacerla nuestra aliada. Ok. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos claros. Sí, creo que sí. Hasta aquí vamos claros. Ahora, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, es que la ansiedad siempre es negativa. No siempre es negativa. O sea, la ansiedad cuando es positiva nos beneficia. ¿Sí? Porque es adaptativa, porque nos alerta sobre peligros inminentes. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, algo interesante. ¿Cómo se adquiere la ansiedad? ¿Cómo crees tú que se adquiere la ansiedad? ¿Cómo se adquiere la ansiedad? Pues básicamente es... Bueno, yo personalmente es cuando no hay qué hacer. Es cuando siento que, por decir, estoy en mi casa... Y y busco por más de que no, pues tengo que hacer, y más que en esta cuarentena, ¿verdad? Que creo que todos estamos así. Entonces, bueno, principalmente y a mí me da por comer o por tomar. ¿Sí sabes cómo? Así se manifiesta y la antes ansiedad. Entonces yo me sentía muy ansioso porque pues no había cerveza en Ciudad Juárez, ¿verdad? Pero pues obviamente pues hay tequila, hay whisky y pues me puse bien pendejo. Pero esa es otra cosa. Bueno, entonces, la ansiedad principalmente se puede adquirir después de un suceso traumático. ¿Sí? Por ejemplo, te asaltaron y te navajearon. Y después generas ansiedad. Ahorita vamos a hablar sobre este tipo de ansiedad. Pero la ansiedad se puede adquirir después de un suceso traumático, ¿sí? Se puede adquirir también por imitación del comportamiento. Hay padres que son muy ansiosos y es como si le heredaran la ansiedad a sus hijos.
Porque los hijos empiezan a manifestar la ansiedad de la misma manera que la manifiestan los padres. ¿Sí? Ok. Por eso también puede ser por imitación del comportamiento. Ahora también puede ser a partir de una etapa de tu vida en la cual estuviste expuesto ante mucho dolor. ¿Sí? Ok. Hay gente que se le muere la mamá y luego al mes se le muere el hermano y luego a los 2 meses se le muere el... O sea, porque suele pasar, ¿va? Sí, O sea, sí. y hay etapas de la vida que el ser humano puede identificar mucho dolor, mucho desgaste emocional y eso puede generar ansiedad, Ansiedad. ¿sí? No se diga, por ejemplo, el que te dejaron en el altar Pues también. y luego empezaste a andar con otro y te engañó con otro. O sea, ¿me explico? Sí, O sí, sea, sí. son etapas de la vida que van generando mucho dolor frecuente. O básicamente, pues es que, o sea, como tú estás diciendo unos ejemplos, puedes dar miles No, de ejemplos. miles y miles, ¿va? O sea, Ujú. de la ansiedad. O también no podemos no olvidarlo, es la predisposición genética. Es decir, cuando genéticamente o en nuestro organismo hay una falta de neurotransmisores, hay una deficiencia en nuestra bioquímica que nos hace estar ansiosos. ¿Ve? Puede ser también por eso. Ok. ¿Sí? Entonces, es de manera muy general cómo se adquiere la ansiedad, ¿sí? Ahora, por ejemplo, es importante saber cuándo es ansiedad y cuándo es otra cosa. Por decir como otra Porque cosa. muchos dicen, ay, es que estoy ansioso y nada, que realmente están depresivos. Ok. Es como por las personas que dicen, ya estoy ansioso o estoy ansiosa y vamos a comer. Y no es eso, o sea, a lo mejor no es tanto que tengan hambre, ¿verdad? O sea, es algo... Sí, o sea, puede ser por ansiedad. Ajá. Sí, sí, sí. O de más bien al revés, O de perdón. manera muy, yo le decía a veces a un amigo que me decía, no, que, ay, es que cometí este error con una pareja. Cometí esto, pero es que, ay, es que me dio mucha ansiedad y pues por eso lo hice. Le dije, no, eso no le eches la culpa a la ansiedad. O sea, es porque estás pendejo. O sea, no, a veces también le echamos mucha culpa a la ansiedad. Ok, ¿sí? sí, De sí, nuestras sí. propias deficiencias humanas. Sí, sí, sí. Y cognitivas. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ese es un... Ese es otro Ese es tema. un chascarrillo. Ese es un chascarrillo, ¿va? Dentro de toda esta teoría. Ok. ¿Va? Entonces, terapéuticamente, yo tengo, por ejemplo, la experiencia de que cuando se interviene a un paciente para tratarle un síntoma, es beneficioso para el individuo en otras cosas. Porque al fin y al cabo, gracias, el ser humano es también visto desde una manera holística, es decir, completa. Somos un todo. Y si hacemos un cambio, un beneficio en un aspecto, en un área de nuestra vida, va a beneficiarnos en otro. Porque estamos conectados, seguimos siendo nosotros. Ujú. ¿Ya? Ujú. Seguimos siendo nosotros. ¿Ya? Por eso si cambiamos nuestra manera de pensar, nos va a ayudar en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de sentirnos y de relacionarnos con los demás. O sea, por cambios a veces que los vemos tan insignificantes, pero que son muy prioritarios. Ok. ¿Sí? Entonces, voy a hablarte sobre algunos diagnósticos de ansiedad. Más bien. No todos. No voy a decir todos los tipos de ansiedad, porque no es una clase de psicopatología. O sea, más bien vas a dar, como quien dice, para las personas que nos están mirando, va a dar como ejemplos. O sea, sí voy a dar un ejemplo, pero voy a decirles algunos tipos de ansiedad que existen. Ok. Y No que- todos. No todos. Y que son diagnosticables. Ujú. ¿Sí? Que están ahí totalmente descritos en el DSM-5. Ok. El DSM-5 ¿sí? Que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de las Enfermedades Mentales. Ok. ¿Sí? Muy bien. Que es como para nosotros los psicólogos y los psiquiatras, es nuestra Biblia, ¿va? Ok. Es nuestra Biblia. Ahí siempre tenemos que Si está escrito es porque existe. ir a la fuente, ¿va? Y ahí es donde yo puedo decir, esta persona tiene esto porque presenta esto. ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, en estos diagnósticos de ansiedad,
Es importante porque, sobre todo para ti, hipocondríaco, que nos estás escuchando y que vas a introyectar todos los síntomas que diga a continuación, ¿verdad? Y sentirte como si estuviera hablando de ti. Exactamente, ¿verdad? Que puedas verte proyectado. Es importante recalcar que podemos tener rasgos de ciertos diagnósticos, pero eso no nos hace tener el cuadro clínico del diagnóstico, ¿sí? Porque a veces decimos, a ver, ansiedad generalizada, y empezamos a ver, la ansiedad generalizada es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Ay, yo tengo eso. Yo soy eso, yo presento esto. Bueno, y ya por eso ya tengo por eso eso. ¿Tienes ansiedad generalizada? No. O sea, puedes tener rasgos de la patología, del diagnóstico, pero eso no te hace tener el diagnóstico, el cuadro clínico, el cuadro completo sintomatológico, que no nada más es presenciar cierta sintomatología, sino también cierta periodicidad, cierta relevancia, cierta medición, que obviamente se hace clínicamente. Entonces, para eso lo aclaro, porque hay mucha gente que luego como que adopta. Y, me pongo la etiqueta, yo soy ansiedad generalizada. Yo tengo ansiedad postraumática. O yo tengo ansiedad porque mi mamá o mi papá o mi abuelo lo tuvo. Y podemos hablar de síntomas. Y fue de herencia. Podemos hablar de síntomas, sí, pero no podemos tratar un diagnóstico como un adjetivo. Ok. ¿Sí? Porque mucha gente dice, estoy deprimido. A ver. O sea, tú estás tomando un diagnóstico como un adjetivo. Y no, para que tú estés deprimido tiene que haber esto, tiene que haber esto, tiene que haber varios esto. síntomas. Muchas cosas y muchas mediciones y muchas periodicidades, etcétera, para que puedas decir que estás en depresión. En depresión. Más bien estás triste. Sí, exactamente. Sí. O estás alexitímico. O estás anedónico, que ya son cosas diferentes, pero que no necesariamente te hacen estar depresivo. De hecho, tú lo has dicho en los videos anteriores, que para llegar a una depresión, para llegar a una a una depresión realmente, pues pasas por varias como que etapas. Sí, claro, y ciertos periodos y mediciones y demás. O sea, no nada más es que llegues y a la tercera consulta digas, yo te diagnostico. O sea, no. O que nomás te veas porque estás llorando, porque ay, güey, ya estoy en depresión. Entonces, por eso lo aclaro, ¿va? Para que no utilicemos... Porque lamentablemente en nuestra sociedad hemos utilizado los diagnósticos como adjetivos. Y esto es una manera incorrecta de hacerlo. Porque después nos etiquetamos. Y una etiqueta mental genera que nosotros nos comportemos como la etiqueta que nos pusimos. ¿Sí? Entonces es complicado, ¿sí? Entonces, bueno, dejando a un lado este pequeño preludio referente a los tipos de ansiedad, el primero que quiero comentarles es la ansiedad generalizada, ¿sí? La ansiedad generalizada que se caracteriza por vivir una preocupación, un miedo, pero generalizado. ¿Sí? Como bien lo dice su nombre de diagnóstico, generalizada, ¿va? Es decir, que no sabes muy bien a qué se debe. No le encuentras una fuente o un origen, pero se mantiene. ¿Sí? Se mantiene y se hace presente y te mantiene inquieto la mayor parte del tiempo. Entonces, eso lo podemos llamar como una ansiedad generalizada. Y lamentablemente, como es generalizado, muchas personas sobrellevan este trastorno sin darse cuenta. O sea, lo tenemos, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque queremos personalizar o hacer sustantivo la ansiedad en una persona, en una cosa, en una situación, y no necesariamente puede ser generalizada. Entonces, por eso es complicado poder diagnosticar este tipo de ansiedad o que la persona acuda a ayuda por este tipo de problema. ¿Sí? La ansiedad generalizada. Y les estoy dando a grandes rasgos, ¿vale? Porque pues obviamente no es clase. Ni es terapia. Ni es terapia tampoco. Otro es, por ejemplo, los ataques de pánico o los episodios de angustia. ¿Sí? Que muchas de las personas cuando van a terapia es porque les ocurre esto.
¿sí? Que están angustiadas. Sí, pero porque son ataques. ¿Por qué? Porque son episodios de ansiedad que es tanta y que genera tanta inquietud que llega a limitar a la persona. ¿Sí? Acuérdense que la ansiedad es a grandes rasgos, la ansiedad patológica es una sensación de enloquecer, de morir o de perder el control. ¿Sí? Entonces te paraliza. Es un desborde de la misma. Y el cuerpo lo somatiza de una manera muy rápida, demasiado rápida. Por eso a las personas que le dan ataques de ansiedad no pueden respirar. Okay. Así. Sí. O se quedan paralizados. O se desmayan. O La taticardia. la taquicardia. Perdón. Taquicardia. Perdón, taquicardia. Ajá. Es que anda un poquillo... Ya andas pedo, ¿eh? Pero bueno. Pero... La taquicardia, o sea, luego inmediatamente se somatiza, ¿sí? Porque es un desborde de la ansiedad, ¿sí? Este es un ataque de pánico. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, bueno. Muy bien. La siguiente es el estrés postraumático. Este estrés postraumático o ansiedad postraumática es complicado de diagnosticar y muchas personas no acuden a ella por ayuda porque no encuentran esa asociación, no encuentran que es necesario por tal motivo, ¿sí? Es decir, fíjense cómo es el título del trastorno: ansiedad o estrés postraumático. Después, traumático, del trauma. Okay. Después del trauma. Ya habíamos hablado en episodios anteriores que un trauma es, en pocas palabras y de manera muy general, un trauma es una herida. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Entonces, la ansiedad postraumática, el estrés postraumático es ansiedad que se manifiesta después del suceso que nos causó esa herida. O sea, no quiere decir de que... No en el momento, pero después. Ajá. Son como secuelas, ¿sí? Secuelas en nuestra mente, ¿sí? Sí. Y esa ansiedad que se queda acumulada en nuestro sistema nervioso. Y este tipo de ansiedad es asociada. ¿Te acuerdas que te había dicho que la ansiedad patológica es estacionada y asociada? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí, voy a dar otro ejemplo muy burdo, si a mí me asaltaron y me navajearon, ¿verdad? Ya, me asaltaron y me navajearon, hasta cierto punto mi organismo lo resultó bien. O sea, segregó adrenalina, etcétera, otro tipo de bioquímica, y pues tampoco me volví loco. Sobreviviste. Sobreviví, lo tomé a bien, tuve la conciencia, la inteligencia emocional para tratar el momento y para hablar a una emergencias, estoy bien, o sea, dices tú, lo sobrellevé bien. Uh-huh. O sea, estuvo bien. O sea, tengo buen temple personal. Salió bien el pedo. O sea, salió, exactamente, lo manejaste bien. Sí, tu conciencia lo manejó bien. 2 semanas después, 3 semanas después, vas caminando y a lo mejor cruza una persona del lado con el mismo color de ropa que traía el asaltante y te vuelves loco. Y dices, ya viene te friqueas, ¿no? Sí. Porque ya me vas, o sea, esa es una ansiedad postraumática. Ok. Como ¿Sí? que recuerdas de ese tipo Exactamente. ¿Por qué? Porque está asociado. Tiene que haber una asociación. Okay. O pasas por el mismo lugar y te da ansiedad. Sí. ¿Por qué? Porque hay asociación. O sientes que va alguien atrás de ti y volteas, ¿no? O sea, esa es ansiedad postraumática. Y es muy paralizante. O por el mismo lugar. Vas pasando y luego... Sí, o sea, es muy paralizante la ansiedad postraumática, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, imagínate que tienen un problema de choque. Y ya no pasan por ahí. Y ya no pasan por ahí. Sí. ¿Por qué? Porque padecen la ansiedad postraumática del evento. Pues o, por ejemplo, o ya no quieren volver a manejar. Sí. Se paralizan al estar de nuevo ante el volante. ¿Sí? Porque hay una asociación y nos paraliza la ansiedad postraumática. ¿Sí? O sea, después de la herida. Sí. ¿Sí? Son secuelas mentales que hay que obviamente
tratar. Hay que resignificarlas en terapia. Ya habíamos hablado de eso, ¿sí? En el episodio anterior, ¿va? Entonces, ese es un tipo de ansiedad, ¿ok? Ahora, el otro tipo de ansiedad, bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, muy bien. Yo diría que excelente. Bueno, el siguiente, muy común, muy general también, es la fobia social o la ansiedad social, como también se le llama. A ver, Que muchos explícame ese. padecen de este tipo de ansiedad. Explícame ¿Sí? ese. Pueden padecer incluso, dijimos, o sea, pueden tener rasgos. Más no Más quieres. no tiene que, no tiene que decir que tienes todo el cuadro clínico. Ok. Pero lo que sí me puedo asegurar es que muchas personas de la población actual tienen rasgos de fobia social. Es y como más porque la tecnología nos hace cada vez más individuales. Entonces, la persona. De este tipo de ansiedad es la persona antisocial. ¿Qué es antisocial? No. Bueno, sí y no. No. Es que hay que tener cuidado con las palabras. Sí, pues. Las palabras, desde mi más humilde opinión, pues, tienen magia. Porque pueden ayudar o pueden destruir, diría Dumbledore Ajá. en Harry Potter. Ah. Entonces, y es verdad, Dumbledore es sabio. Las palabras es importante, ¿va? Entonces, la fobia social es cuando se presenta o nos cuesta, como bien lo dice el nombre, ser sociales. Nos cuesta ser espontáneos ante los demás. Nos cuesta ser nosotros mismos. Una persona que padece rasgos de la fobia social es una persona, suponiendo, ¿no? Soy yo bien divertido, bien buena onda, que esto y lo otro. Me gustó una persona. Voy con la persona y la riego. Y ya estás en... O sea, que ya... ¿Por qué? Porque me costó ser yo mismo, me costó ser espontáneo. Porque ya no estás en el mismo ambiente. No necesariamente, ¿sí? O por ejemplo, que te toque exponer y no puedes. No puedes hablar en público. Se puede confundir con la timidez, pero no necesariamente. La timidez es espontánea. Soy tímido cuando recién te conozco y se me pasa y ya. Y ya nomás te conozco. Ya nada más me conoces y ya. Uh-huh. La ansiedad social no. Me impide una y otra vez establecer relaciones o vínculos afectivos con los demás. Ok. ¿Por qué? Porque es estacionada. No es esporádica. ¿Sí? Entonces, sí. Es diferente por eso a la timidez, ¿va? Entonces, hay personas que dicen, ay, no, es que yo soy bien resguardadito, soy muy cohibido, yo siempre soy muy aparte. Pues revísate, hijo, porque a lo mejor tienes un problema de ansiedad social. ¿Va? A lo mejor tuviste, como bien lo decíamos, ¿va? La ansiedad puede ser causada por un periodo frecuente de dolor. A lo mejor en un periodo de tu vida fuiste rechazado por una y otra vez, por una y otra persona, en uno y en otro círculo social. Entonces, ya le tienes miedo pues a socializar. Al rechazo. Ajá, sí. ¿Va? Porque ya asociaste socializar con el rechazo. Entonces ya mejor te distancias. Y esa es una fobia social. O sea, ese es otro tipo de ansiedad. Es la ansiedad, sí, la fobia social, la ansiedad social. Muy ¿sí? bien. Ya empezamos a hablar de fobias. Después puede venir, por ejemplo, la fobia específica. ¿Sí? Que es donde aquí podemos pasar horas diciendo fobias específicas. ¿Qué agorafobia? ¿Qué homofobia? ¿Qué otra se te ocurre? No, pues un chorro de cosas. Todo y a la vez nada. Pues sí, de hecho sí, pero es que hay muchos, por decir, hay personas que me dicen... Aracnofobia. A las serpientes, no sé, a todo tipo, a las cucarachas. Claustrofobia. Sí. O sea, hay muchos tipos. Hay muchos tipos de fobias específicas. Que ya después veremos cuando tengamos este episodio de fobias, ¿no? Porque, pues obviamente... Pues pues si quieren lo podemos ver, aunque no hay... Pues, si ustedes quieren, no hay mucho de qué hablar de eso. Ver. Pues sí, hay cosas más importantes, la verdad. Pero bueno,
las fobias específicas. Es decir, encontramos una manera de canalizar o de plasmar o de proyectar nuestra ansiedad en un objeto o en una circunstancia o en una persona. Ok. ¿Sí? Ujú. Por eso es a una circunstancia, claustrofobia, ¿no? A un objeto, no sé, las casas oscuras. O a un animal, a una serpiente, A a la- una a la- araña, a al la perro, araña, a sí. los gatos, ¿sí? O sea, canalizamos, ¿sí? Esa ansiedad y la proyectamos en algo, ¿sí? Un psicólogo muy, muy interesante, muy importante, por ejemplo, decía que yo no soy muy freudiano, muy psicoanalítico, pero hay cosas que la verdad sí valen la pena Leer. leer, analizar y adoptar como en tu ética y en tu acervo cultural profesional. ¿Ah? Freud, cuando hablaba de las fobias, decía una frase bien interesante. Dice, el objeto temido no siempre es el objeto buscado, sino solo su representación. Eso decía Freud. Es decir, el objeto temido, le puedes temer miedo a las arañas. El objeto temido no siempre es el objeto deseado. Es decir, la araña no significa que le tengas realmente miedo a una araña. Sino a otra. Sino solo su representación. Es decir, hay otra cosa en el fondo que realmente... que realmente te genera ansiedad, pero que tú simplemente lo has plasmado, lo has proyectado en una araña. O sea, lo asocias a la araña. No, Ujú. o sea, lo por decir- desplazas a una araña. Ok, sí, sí, sí. ¿Sí? Por Sí, lo eso entiendo. dice Freud de esa manera, en referente a las fobias, ¿verdad? Y es muy interesante y muy, muy valioso Creo dentro de la clínica. Sí, creo que sí, ¿Sí? lo... Es interesante, ¿verdad? Entonces, Voy con él. por eso, sí, en unas cosas, en otras no, pero en unas sí, vale la pena. Pero, ¿a qué voy con este tema de la ansiedad? La ansiedad tenemos que abrazarla, tenemos que hacer las paces con ella, tenemos que transformar nuestra ansiedad en libertad, transformar nuestra ansiedad en oportunidad, ¿sí? Convertir nuestra ansiedad en un aprendizaje Ok. de vida, ¿sí? Y- Entonces, por eso es interesante que hayamos hablado de Los tipos de ansiedad. la ansiedad y los tipos de ansiedad. Que a mi punto de vista, si tú tienes ansiedad, no te ayuda a saber qué tipo de ansiedad tienes. ¿De verdad? ¿No? Clínicamente Más te ayuda o te ayuda en muy poco saber qué tipo de ansiedad tienes. Más bien... Realmente, porque es como si te quedaras con el diagnóstico. Pero realmente lo que vale la pena por un diagnóstico es el tratamiento. De hecho, mi siguiente pregunta, amigos y todos que nos están viendo, mi siguiente pregunta es la que todos nos estamos preguntando. Ah, chingo, pues, ¿cuál es? ¿Cómo puedo vivir con la ansiedad? O sea, ¿qué hago cuando siento que tengo ansiedad? Bueno, habría que ver primero qué tipo de ansiedad. Habría que hacer... O sea, normalmente si yo siento ansiedad, a fuerzas tengo que ir a un psicólogo para que me diga, para que me diagnostique y pueda... No. Así como lo dices tan burdamente, no. Te sientes feliz y no por eso vas al psicólogo. Te sientes triste y no por eso vas al psicólogo. Por eso, entonces... Vas cuando la emoción te imposibilita. Entonces, cuando yo sienta... Cuando tú sientas que la ansiedad te supera, te limita, te hace una persona disfuncional, entonces sí. Pero es necesario ir a terapia. En casos que no sean pues tan altos, ¿verdad? O sea, que tú digas, ¿sabes qué? O sea, que tú tengas un límite que digas, ¿sabes qué? Yo ya estoy sintiendo que soy ansioso. O sea, que estoy sufriendo de ansiedad. ¿Qué Pues puedo entonces hacer? sí, ve a terapia. ¿Qué puedo hacer para no pues es que sentir yo ansiedad? te puedo dar muchos tratamientos, pero el tratamiento tiene que correcto. ser adecuado después del diagnóstico adecuado. Ok. Muy bien. O sea, yo podría variar aquí con muchos tratamientos, pero no... Depende de va a tu depender situación. del cuadro clínico, Ok. ¿va? Que se detecte en el paciente. ¿Ah? Por eso es importante que se acuda A terapia. a terapia, ¿sí? Que se acuda a terapia. Esto es importante porque la terapia no siempre sirve únicamente para realizar un diagnóstico.
Eso es importante. Ujú. A veces vamos a terapia y ya, y quiero mi diagnóstico. Bueno, o sea, si lo amerita, pues claro que sí, va a haber un diagnóstico y va a haber un tratamiento. Y lo quieren en una sesión, Sí, o sea, pero no chingues en una sesión, ¿no? Ni siquiera terminas la historia clínica, o sea, no. Pero la terapia también ayuda como cultura de prevención hacia las enfermedades mentales. La terapia también ayuda como psicoeducación. O sea, no nada más ayuda para dar un diagnóstico y un tratamiento. Ok. O sea, nos puede ayudar para múltiples cosas, ¿verdad? Por eso es importante que la gente acuda o retome o tome por primera vez y adopte esta cultura de la salud mental. De ir al ¿sí? psicólogo. Porque vean, de verdad, vean la sociedad en la que estamos. Cada vez la gente está más pinche loca. Cada vez la gente se le ocurren cada pendejada. Cada vez gente genera tanto dolor y tanto sufrimiento a los demás. Sí. ¿Sí? Y si de por sí el ser humano, cualquiera nos podemos dar cuenta de eso. Imagínate un sociólogo o un psicólogo, ¿verdad? Que ya vea de particular y el sociólogo que lo ve en general. La gente sufre. Sí, la gente sufre a lo largo de su vida. Y en estos tiempos a lo mejor más o igual que en otros tiempos, pero sigue sufriendo. Y no sabe qué hacer con ese sufrimiento. Por eso es necesario que la terapia sea nuestro apoyo, que sea nuestra ayuda para poder ir mejor y tener una buena calidad de vida. No nada más vivir por vivir o ser vividos por nuestros problemas, sino verdaderamente tomar las riendas de nuestra vida. Muy bien. Sí, entonces, pues bueno, les agradecemos mucho que hayan estado aquí pendientes en esta nueva emisión sobre la ansiedad. ¿Algún comentario extra? Vayan a terapia. Para terminar este episodio de ansiedad. Si ustedes tienen algún comentario, sugerencia o digan, ¿saben qué? Yo quiero tener terapia, entonces pues con Marco, pues aquí está. Él está disponible. Sí, hasta eso, sí tengo mis pacientitos, ¿va? Pero todavía tengo algunos lugares, ¿va? Si a alguien le interesa. Y si no, acudan con su psicólogo de preferencia. La cosa es que vayan. Que vayamos. Sí. Y que pidamos ayuda y que retomemos esta cultura. Ok. Sí, pues bueno. Entonces, igualmente, si tienen algo que comentar, pues recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Spotify, en YouTube. En todas las redes sociales estamos como el Podcast del Águila. Nosotros somos psicólicos, perdón. Oíte nosotros. Ya sé, ¿verdad? El que se adoptó el título hacia la primera. ¡Qué bárbaro! Es que es muy casi igual psicólicos y psicólogos. No se crean. Nosotros somos psicólicos, entonces pues nos pueden seguir como el Podcast del Águila. Y pues hasta la próxima. Hasta la próxima, psiconautas.